Hoy nos metemos de lleno en la historia de un club que es mucho más que sus victorias. Es una filosofía, un ADN que lo hace totalmente único. Hablamos, claro, del Tottenham Hotspur. Y para entender de qué va todo esto, hay que empezar por aquí, por esta frase de su legendario capitán, Danny Blanchflower. El juego consiste en la gloria. Ojo, no dice que consista en ganar a toda costa, ni en los puntos, dice en la gloria. Y esa palabrita lo cambia todo. Es la clave de bóveda para entender el alma de este club. Y claro, esta idea de la gloria tenía que tener su propio lema, ¿no? Pues lo tienen, y en latín, audere est facere, que viene a ser algo así como atreverse es hacer. Pero esto no es un eslogan para una camiseta, ¿eh? Esto es casi una declaración de intenciones, una orden, vaya. Atrévete y hazlo, y vaya si lo han hecho a lo largo de su historia. Así que venga, vamos a meternos de lleno en su credo, en su mantra. Atreverse es hacer. Entonces, ¿qué significa de verdad ser un Spur? Pues mirad, es una forma de ver el fútbol. Es entender que no vale ganar de cualquier manera. El cómo, la forma en que lo haces, es igual de importante, si no más. No se trata solo de meter la pelota una vez más que el otro. Se trata de hacerlo con arte, con estilo, con valentía, con esa pizca de descaro. Pero bueno, ¿de dónde sale toda esta mentalidad? Pues como casi todo, hay que irse al principio. Vamos a ver la gloria de sus pioneros. Y es que la historia de sus inicios es de película. Pensad en esto, el club se funda en 1882, debajo de una farola, más humilde imposible. Pero es que desde el minuto 1 ya apuntaban maneras. Fijaos, en 1901 hacen algo que es sencillamente impensable. Ganan la FA Cup, sin ser un equipo de la liga profesional. Una auténtica locura, algo que no ha vuelto a pasar. Luego, claro, en el 21 llega el famoso gallo de pelea a su escudo, y ya como remate final, en 1961, ¡boom! Primer equipo inglés del siglo XX que gana el doblete. O sea, Pioneros se queda corto. Claro, con ese historial en casa era inevitable mirar más allá. El siguiente reto estaba en Europa. Vamos con el sueño europeo. ¿Y adivináis qué? Pues que en Europa volvieron a ser los primeros, otra vez. En el 72 cogen y ganan la primera Copa de la UEFA de la historia. Así, para empezar. Y luego lo de 1984, eso ya es otro nivel. Una tanda de penaltis de infarto en su casa, en el mítico White Hart Lane, con todo el estadio rugiendo, y se llevan el trofeo. Pura épica. Vamos. Pero a ver, hemos hablado de lemas, de historia, pero ¿es posible que una sola noche, un solo partido, pueda resumir todo un credo? ¿Puede un momento ser la definición perfecta de atreverse es hacer? La respuesta es un sí rotundo. Y ese momento tiene nombre y apellidos. El Milagro de Ámsterdam, 2019. La situación era esta. Semifinal de Champions. Al descanso pierden la eliminatoria por un global de 3-0. 3-0. Misión imposible para cualquiera. ¿Para cualquiera? Pues no para ellos. De repente aparece Lucas Moura y marca un hat-trick, con el último gol en el minuto 96. Se meten en su primera final de Champions. Al final no ganaron el trofeo, vale. ¿Pero y qué? Esa noche fue la materialización de su lema. No se llevaron la copa, pero se llevaron la gloria. Claro, toda esta filosofía necesita gente que la interprete en el campo, ¿no? Jugadores que la entiendan. Vamos a hablar de algunos de esos íconos, de los que personifican lo que se conoce como The Spurs Way. Y hay que empezar por el rey, por Harry Kane, uno de los nuestros, como le canta su gente. Es el máximo goleador de la historia del club. No es poca cosa, es el sueño del niño de la cantera que llega a ser leyenda. Es la lealtad, el trabajo duro, el gol. Un icono con mayúsculas. Y junto a él, bueno, el capitán. Heung-min Son, Sonny. Si Kane era el gol, Sonny es la sonrisa, la energía, es el corazón que bombea en el equipo actual. Fue una pieza, indispensable en ese regreso a la gloria. Se ha ganado por derecho propio ser una de las grandes leyendas del club. Sin duda. Pero claro, la cosa viene de lejos. Si echamos la vista atrás, nos encontramos con maestros de verdad. Por un lado, Jimmy Greaves, un depredador del área. Para muchos, el mejor goleador puro que ha tenido Inglaterra. 266 goles con los Spurs, casi nada. Y luego estaba Glenn Hoddle. ¡Ay, Glenn Hoddle! Eso era poesía. No era un futbolista, era un artista. Decían que no le daba patadas a un balón, sino que tocaba un instrumento. Él es la definición de ganar con estilo. Y toda esta historia, todos estos nombres, toda esta filosofía de atreverse, todo converge en un momento. Un momento que la afición llevaba esperando, demasiado tiempo. Vamos a hablar del regreso a la gloria en 2025. Hay que entender que durante muchísimos años, ser de los Spurs era ser del equipo del casi. El ya casi. Llegaban a finales, acariciaban los trofeos, pero siempre pasaba algo y se quedaban a un palmo de la gloria.
Y esa frustración año tras año hizo que cuando por fin llegó el momento, bueno, que fuera algo indescriptible. Y ese momento llegó. Año 2025. Con Ange Postecoglou al mando, el equipo por fin rompe la sequía. Y lo hacen ganando la Europa League. Pero, ojo, no de cualquier forma, ¿qué va? Lo ganaron siendo más Spurs que nunca, jugando a su manera, con esa defensa casi en el mediocampo, una presión que no te dejaba respirar y un fútbol de ataque valiente. Pura esencia, to dare is to do. Y la celebración fue la prueba de lo que significa este club para su gente. Un desfile brutal por las calles de Haringey, su barrio, su casa. Aquello no era solo celebrar un trofeo, era mucho más. Era gritar al mundo que después de tantos años de casi, su forma de ver el fútbol también ganaba. Era un mensaje rotundo. Los Spurs estaban de vuelta. Y ya para ir cerrando, vamos a centrarnos en los dos pilares que sostienen todo esto. El alma de este club del norte de Londres. Su casa y su gente. Y es que han tenido dos hogares muy especiales. Por un lado, el mítico White Hart Lane, su casa durante más de un siglo, un estadio con alma donde se vivieron noches europeas que son pura leyenda. Y ahora tienen el Tottenham Hotspur Stadium, que no es un estadio, es una nave espacial, un templo del futuro que muchos consideran el mejor del mundo. El respeto por el pasado y la ambición por el futuro, todo en uno. Porque hemos hablado mucho de filosofía, de estilo, pero que nadie se engañe. Toda esa audacia también ha traído metal para las vitrinas. Su palmarés lo deja claro. Esto no es solo un cuento bonito. Son 2 ligas, 8 FA Cups y esas 3 Europa Leagues que han sido importantísimas en su historia. Porque al final, sí, el juego consiste en la gloria, pero la gloria también se toca y a veces tiene forma de copa. Así que, llegados a este punto, con ese trofeo por fin en sus manos, la pregunta es obvia. ¿Y ahora qué? Pues la respuesta la tienen ellos mismos escrita en su escudo. Lo que sigue es simple, volver a atreverse, una y otra vez. Porque para el Tottenham Hotspur, el juego, siempre, pero que siempre, consistirá en la gloria.